¿Qué tal? Nos volvemos a saludar nuevamente por este medio, buscando compartir diferentes perspectivas que tienen que ver directamente con casos de defensa en materia de legalidad en México, con las recomendaciones de derechos humanos, con la actividad jurisdiccional y no jurisdiccional de nuestro país. Me presento con ustedes para los que no hemos compartido antes experiencias por este canal. Mi nombre es Maite Jaime Salviter, soy estudiante del doctorado de Derechos Humanos y Litigación Oral de la Universidad IEXPRO. Y bueno, como parte de las actividades de la unidad de aprendizaje denominada Coloquio de Casos de Defensa 2, que imparte dignamente el doctor Benjamín Jiménez Villarreal, otra vez estamos platicando sobre un tema crucial que ha sido sustancial en México respecto de los derechos de la seguridad social instituidos constitucionalmente en nuestro país y que derivan además de tratados internacionales firmados por México y ratificados obviamente por el Congreso de la Unión. Y bueno, ¿por qué hablamos de los derechos humanos en México? Porque la protección de estas prerrogativas humanas, universales además, en México se articula a través de diversos mecanismos, tanto jurisdiccionales, ya lo decíamos, como no jurisdiccionales. Existen diversas obras literarias, así como artículos científicos que ofrecen perspectivas complementarias y muy atinadas sobre estos mecanismos y la evolución que han tenido en México. Al analizar la Recomendación General 32/2018, que ya hemos venido viendo en videos anteriores en esta materia, la cual es publicada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, pues es posible que nosotros alcancemos a observar cómo estos enfoques teóricos se materializan en la práctica y se llevan a cabo al margen del estricto respeto y conservación de los derechos humanos de las personas que habitan el suelo mexicano, especialmente en casos que afectan a grupos vulnerables, como lo hemos abordado ya en videos previos, decíamos, sobre la Recomendación 32/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene que ver con los pensionados y pensionistas del estado de Veracruz y que se dan pues precisamente en una época crucial respecto de las autoridades que gobernaban este estado en esos años y el contexto bajo el cual se da esa gobernanza, ¿no? A continuación, una servidora presenta a ustedes un análisis integral sobre la recomendación que hemos estado refiriendo. En el caso de las violaciones a los derechos humanos de personas pensionadas, pensionistas, así como a los mismos periodistas que cubrieron en su momento las notas en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, realizado a la luz de las perspectivas teóricas expuestas en dos obras que son cruciales para hacer este análisis. Y la primera, pues, es la de Mireya Castañeda, denominada La protección no jurisdiccional de los derechos humanos en México, del año 2015, en la que se destaca el rol de los mecanismos alternos, como lo son precisamente los procesos de la CNDH, pues para salvaguardar derechos fundamentales cuando los canales judiciales tradicionales son insuficientes o inaccesibles y no están cumpliendo con su deber jurisdiccional. También analizamos otra vez este caso, pero ahora desde el enfoque de la obra de Gonzalo Armiente y Carla Mariscal, que ellos denominan las acciones colectivas, una visión de Jorge Carpizo, que es precisamente el análisis a un tomo de varios que integran pues este compendio del maestro Jorge Carpizo, en el cual se analiza la importancia de las acciones colectivas para la defensa de los derechos de grupos vulnerables y el fortalecimiento del Estado de Derecho, palabra clave precisamente en la gobernanza
y en el rol jurisdiccional que tienen las autoridades de nuestro país. La convergencia de estas ideas precisamente pues resulta relevante en el contexto del caso del que tratamos, el 32/2018, debido a que en él se pues evidenció una situación donde hubo vulneración sistemática de derechos humanos que afecta a dos colectivos. Por un lado, los pensionados y pensionistas, cuya seguridad social pues se vio comprometida por la falta de pago oportuno de las autoridades del Ejecutivo del Estado, a través de la emisión de cheques sin fondo, pero por otro lado, otro grupo también vulnerable desde ese año y hasta el día de hoy, pues que es el grupo de los periodistas que al cubrir dichos hechos, las manifestaciones sociales de los pensionados, pues fueron agredidos por parte de las autoridades estatales, lo que también generó una vulneración importante al derecho a la libertad de expresión y a un trato digno. No podemos dejar pasar en alto que también los periodistas se vieron lacerados en sus derechos humanos, pues al cumplir con su trabajo, ¿no? De informar a la sociedad respecto de los acontecimientos relevantes que se dan en las esferas de gobierno federal, estatal y municipal en muchos contextos, pero analizamos el 32/2018 que tiene que ver con la seguridad social en Veracruz. Vamos a hacer este análisis al tenor de unas preguntas que se tratan de responder. Decíamos ya sobre el caso 32/2018 y al amparo de las perspectivas teóricas y metodológicas de las dos obras que acabamos de hacer mención. ¿Cómo se da el inicio de investigación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Habemos de partir de informar o de hacer conciencia de que la investigación se inicia en el marco de los hechos acontecidos un día 23 de diciembre del año 2015 en diversas ciudades del estado de Veracruz, específicamente en Jalapa, en Orizaba, en Coatzacoalcos y en el propio puerto de Veracruz. Ese día se realizaron movilizaciones de personas pensionadas que a las puertas de distintas dependencias del gobierno del estado, pues exigían el pago oportuno de sus pensiones, ya que habían recibido cheques sin fondos, una situación que se ve agravada precisamente por este hecho, lo que genera incertidumbre en tanto pensionado y pensionista de este estado, y que tiene que ver directamente con la actuación ineficiente por parte del Instituto de Pensiones del Estado, lo que generó pues incertidumbre, temor por parte de las personas pensionadas, pues de no recibir este derecho humano al que ya habían sido acreedores porque cumplieron con requisitos de fondo y de forma, de acuerdo al artículo 123 constitucional, para ser acreedores a una pensión por jubilación o una pensión por algún otro de los medios o de los procesos legales que establece la seguridad. ¿Cuáles son los elementos clave que impulsaron el inicio de la investigación? Pues el momento que da inicio a este acontecimiento lo conforma una protesta y a la misma vez una movilización que se da por parte de grupos de pensionados que se congregan. Hay que advertirlo y decirlo claramente, porque así lo demuestran las coberturas periodísticas, la información que en su momento circuló en redes sociales. Pensionados y pensionistas que se congregaron pacíficamente frente a las oficinas gubernamentales, manifestando su descontento ante el incumplimiento en el pago de las prestaciones esenciales para su subsistencia. Son personas que no podemos perder de vista que ya laboraron toda una vida para el sistema de gobierno estatal, municipal, federal, y que lo único que reclaman es un derecho constitucional que además
pues nuestro sistema de leyes y de derechos humanos, porque recordemos que a partir de junio de 2011 pues tenemos una constitución humanista, pues ellos exigen precisamente no quedar en la incertidumbre ni quedar pues en un estado de indefensión y defienden un derecho humano fundamental a través de una manifestación pacífica que nunca se salió pues, de esos límites. Empero, al dar cobertura a esta manifestación, periodistas que cubrían el suceso fueron objeto de agresiones físicas por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, situación que no solo atentó contra su integridad personal, sino que también contra el ejercicio de su profesión, que atentó contra la libertad que tienen como ciudadanos de expresión y nosotros como pueblo, pues de derecho a la información, a la comunicación, ¿no? La recepción de quejas y evidencias mediáticas, las denuncias y la cobertura mediática difundieron ampliamente pues la situación que prevalecía en el Estado en ese momento, generando presión social, generando presión política también, y la necesidad de una intervención inmediata por parte de un organismo autónomo en materia de derechos humanos. En este caso, pues tenemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la cual se le da vista mediante las primeras quejas que interponen pues los perjudicados, ya decíamos, pensionados, pensionistas, periodistas, y bueno, a partir de ahí se da un acuerdo de atracción, ya que en respuesta al impacto del asunto y a las diversas quejas recibidas, ya lo decíamos, tanto a nivel estatal como nacional, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite un acuerdo de atracción del caso, porque si bien es cierto que hablábamos de pensionistas, pensionados, que hacían un reclamo estatal, pues la relevancia del tema hizo que la CNDH pues atrajera el caso en el mismo año, en 2015, específicamente el 23 de diciembre, que es cuando emite el acuerdo de atracción, para integrar un procedimiento a través de un expediente de investigación mediante la recopilación, antes que cualquier otra cosa, de testimonios, de documentos, solicitudes de información a las autoridades presuntamente responsables o correspondientes, que ya lo dijimos en cuanto a los pensionados y pensionistas, pues tiene que ver directamente con el Instituto de Pensiones del Estado, y por parte de las agresiones y daños causados a los periodistas, pues por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado directamente, ¿no? Eh, ¿cuáles son cuáles son los aspectos más importantes en el desarrollo de los hechos? Pues el apartado de las observaciones es imprescindible, ya que la recomendación 32/2018 ofrece un análisis detallado y muy crítico de los acontecimientos ocurridos pues el 23 de diciembre del año 2015, señalando aspectos fundamentales como son las movilizaciones en múltiples localidades, las cuales ya hemos referido: Jalapa, Orizaba, Coatzacoalcos, el mismo puerto, y lo que refleja que el problema era sistémico, no era un tema aislado, sino que se estaba dando en la entidad y a un amplio sector de la población pensionada, lo cual estaba dejando pues entrever deficiencias importantes en la gestión estatal de la seguridad social de este grupo vulnerable, ¿no? También podemos destacar deficiencias en el pago de pensiones, o sea, las manifestaciones no son aisladas ni son a capricho, sino que se constata precisamente por documentos oficiales que el Instituto de Pensiones del Estado y la propia Secretaría de Finanzas y Planeación pues incurrieron en responsabilidades al fallar en la emisión de los cheques, que no tenían fondos para cubrir las pensiones de estos grupos, lo cual no solo vulneró el derecho a la seguridad social, sino que también atenta contra la dignidad y la subsistencia de las personas mayores, grupo considerado de atención prioritaria, decíamos, por nuestra Constitución, por nuestra Carta Magna y por los tratados internacionales de los que México forma parte.
También evidenciamos un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, ya que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública pues emplearon una fuerza excesiva y arbitraria para disolver por un lado la manifestación y por el otro pues a través del uso de bastones, toletes y otras formas de violencia física, pues provocaron lesiones físicas y afectaron la integridad personal de los pensionados, de las personas periodistas que cubrían la nota, atentando contra el trato digno que estos merecían tener, ya que solamente estaban cumpliendo con su trabajo. Las agresiones a los periodistas son evidentes, ya que hubo un operativo de desalojo, ellos se encontraban cubriendo el evento y fueron agredidos de manera física. Esta acción pues vulnera gravemente el derecho a la libertad de expresión, a la información, que son también derechos humanos constitucionales fundamentales, ¿no? Además de que con todo lo que estaba sucediendo, también se agrava el hecho de que no haya respuesta adecuada de las autoridades locales de manera pronta, de manera inmediata. La investigación evidenció que, además de las agresiones físicas, pues hubo una marcada inacción en la procuración de justicia. Tenemos aquí también que la Fiscalía General del Estado, pues fue omisa en el cumplimiento de su deber respecto de la iniciación de las debidas carpetas de investigación, ya que no realizó ninguna diligencia sobre los hechos, lo cual afecta el derecho de acceso a la justicia, otro derecho humano fundamental violentado en estos hechos respecto de la procuración y administración de justicia. Hay una amplia afectación de derechos sociales, civiles, de derechos de acceso a la justicia. Aunque se documentaron un número determinado de afectados, se reconoce que el impacto en realidad fue mayor a nivel social porque resalta la necesidad de abordar de manera estructural las fallas sistémicas en la protección de los derechos humanos de grupos vulnerables y prioritarios. Estos puntos enmarcados por una servidora permiten comprender la magnitud de las violaciones y la complejidad del escenario que estaba dándose en ese momento en el estado de Veracruz con esta temática. ¿Cuáles son los derechos humanos vulnerados y quiénes son las autoridades responsables de esa vulneración, de ese daño? La Comisión Nacional de Derechos Humanos identificó varias violaciones a derechos en el caso, agrupándolos en distintos ámbitos. Respecto de los derechos vulnerados, pues el primero y más importante es el derecho a la seguridad social respecto de los pagos con cheques sin fondos, afectando la subsistencia y la dignidad de las personas mayores, el derecho a la libertad de reunión, ya que tratan de disuadir esta manifestación, esta reunión pacífica a través del impedimento para que los ciudadanos ejerzan su derecho a protestar y expresar sus demandas a los gobiernos. El derecho al trato digno e integral personal, ya que hubo un exceso de la fuerza pública por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, lo que ocasionó lesiones físicas y daños psicológicos, atentando así desafortunadamente contra la integridad y la dignidad de los pensionados y de los periodistas. El derecho a la libertad de expresión a la información por cuanto al hecho de reprimir el trabajo de los periodistas que estaban tratando ese día de cubrir la nota y que también pues afectan un derecho fundamental que es el derecho de acceso a la información y a la libre manifestación también de las ideas, ¿no? El derecho a la justicia, debido a que la Fiscalía General del Estado pues es omisa en investigar los hechos, en iniciar carpetas de investigación, en consignar ante los órganos de administración de justicia a aquellas personas, específicamente servidores públicos, pues que irrumpieron en esta protesta pacífica y violentaron derechos humanos de las personas que se manifestaban. ¿Quiénes son las autoridades responsables? Pues como lo he venido mencionando, a partir de los derechos humanos violentados, pues tenemos como autoridades responsables al Instituto de Pensiones del Estado, IPE por sus siglas, a la Secretaría de Finanzas y Planeación, CEFIPLAN,
que tienen responsabilidad precisamente por la omisión en el pago oportuno y por las vías idóneas de las pensiones y por emitir cheques sin fondos afectando el derecho a la seguridad social. La subsecretaria de Seguridad Pública del Estado y en algunos casos la subsecretaria también de Gobierno en cuanto al tema sociopolítico que debió haberse abordado de manera pacífica, de manera política, priorizando el diálogo y los acuerdos con los manifestantes, situación que no aconteció. Por otra parte, tenemos responsabilidad certera de la Fiscalía General del Estado por no llevar a cabo investigaciones adecuadas y oportunas que permitieran reparación de los daños a los derechos humanos vulnerados y sobre todo por la obstaculización que hace del derecho al acceso a la justicia es la modalidad de procuración de la misma. Hay una responsabilidad indirecta también por parte del Ejecutivo Estatal, representado inmediatamente por el gobernador del estado, que aunque no tuvo una participación directa, pues del análisis conjunto que se hace de los actos que tuvieron lugar ese día, pues hay una falla en cuanto a la dirección, a la supervisión de las políticas públicas que recae directamente sobre el Ejecutivo del Estado, lo que implica una responsabilidad última de la garantía y protección de los derechos humanos. El análisis integral de la recomendación 32-2018 en el contexto de las obras de Castañeda y Armieta y Mariscal permite extraer diversas conclusiones de gran relevancia, dentro de las cuales, pues una servidora voy a hacer referencia genérica sobre algunas de ellas que son, primero que nada, el fortalecimiento de los mecanismos no jurisdiccionales, tal como lo plantea Mireya Castañeda, la existencia y robustez de instituciones autónomas como la CNDH, que resulta esencial que prevalezcan y aborden las violaciones a los derechos humanos. La relevancia de las acciones colectivas y la participación ciudadana que no podemos perder de vista, ya que, de acuerdo a la visión de Jorge Carpizo, expuesta en el análisis de Armieta y Mariscal, refleja en el carácter colectivo el reclamo de los pensionados y en la denuncia pública realizada por los periodistas y cómo estos fueron reprendidos y fueron callados respecto de sus exigencias, la movilización ciudadana que constituye las herramientas claves para evidenciar las diferencias institucionales y exigir un tema esencial que es la rendición de cuentas gubernamental. Deficiencias en la gestión estatal y respuesta institucional, claro que las hubo, por supuesto que son palpables, que son evidentes, ya que la investigación de la Comisión Nacional pues expone no solo hechos aislados, sino una serie de fallas estructurales en todo el aparato ejecutivo de la entidad, desde la falta de pagos, la emisión de cheques sin fondos, el coartar el acceso a la información, a la comunicación, a la libre expresión, el que no se iniciaran carpetas de investigación, el no permitir el acceso a la justicia y la negligencia del Ejecutivo Estatal. Todo esto trae, pues, como consecuencia un impacto en derechos fundamentales y la necesidad de medidas estructurales. Las vulneraciones constatadas afectan derechos esenciales de seguridad social, de libertad de reunión, la integridad personal, la libertad de expresión, el acceso a la justicia, muchos temas que pueden causar en algún punto indignación y que además pueden traer consecuencias respecto de lo que es el verdadero respeto, promoción, protección, difusión y garantía de los derechos humanos que emanan del artículo primero constitucional, ¿no? Hay una importancia aquí sobre la coordinación institucional, tema que no se vio en este caso. Y bueno, en síntesis, la recomendación 3218 es una manifestación concreta de cómo los enfoques teóricos sobre la protección no jurisdiccional y las acciones colectivas se traducen obviamente en respuestas institucionales que no vimos en el caso
que le da vida a esta recomendación 32 diagonal 2018 del 23 de diciembre del 2015, sino que también plantea la imperiosa necesidad de transformar las prácticas y las estructuras de los órganos del Estado, del gabinete, del Ejecutivo también, ¿por qué no? Para garantizar que los derechos humanos fundamentales, tales como la seguridad social, la libertad de reunión, el trato digno, la libertad de expresión y sobre todo el acceso a la justicia del 16 constitucional sean respetados y protegidos de manera efectiva, ya lo decía, como lo mandata el primero constitucional. Este análisis integral combina la perspectiva teórica con la realidad fáctica del caso de Veracruz del año 2015, evidenciando la relevancia de mecanismos autónomos como la CNDH, que vino a suplir las diferencias de las autoridades, de las instituciones, de las dependencias, de los órganos jurisdiccionales que estaban ahí para cumplir precisamente con ese deber, que no lo hicieron, que fueron omisos y que actuaron en respuesta de la acción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la fuerza de la acción colectiva en la búsqueda de justicia y la protección de los derechos humanos en México. Es decir, tuvo que venir un organismo autónomo, no jurisdiccional, a evidenciar el irrestricto respeto a los derechos humanos y la falla de todo un sistema de justicia en México y de respeto a los derechos humanos. Espero que nos volvamos a encontrar pronto. Esta es la perspectiva de una servidora sobre el análisis teórico, práctico del caso del que hemos venido hablando desde hace varias semanas sobre la recomendación 32 diagonal 2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los veo pronto. Que estén todos muy bien. Espero que mi análisis pues sea de su agrado, que puedan a través de mis palabras emitir su propio juicio y obtener sus propias conclusiones lógico-jurídicas. Nos vemos pronto.